La audiencia se llevó a cabo en horas de la madrugada en la sala del juez Corey Wiggins, dentro del Tribunal de Distrito 84 del estado de Michigan. El ambiente era sobrio y meticulosamente controlado, como corresponde a una sesión judicial donde cada detalle puede inclinar el rumbo de un proceso penal. En esta ocasión, el tribunal abordó de manera simultánea los casos de dos personas señaladas como coacusadas, Daryl Puitt y Jason Couples, quienes comparecieron juntos para un examen preliminar combinado y para la resolución de una moción de supresión presentada por la defensa. Ambos enfrentaban imputaciones graves relacionadas con sustancias reguladas, derivadas de un mismo incidente ocurrido durante una intervención vehicular. Debido a que los hechos, las pruebas recabadas y los testigos involucrados eran esencialmente los mismos, el tribunal optó por manejar ambas causas en un solo procedimiento. Esta decisión, tomada de común acuerdo entre las partes y avalada por el juez Wiggins, respondió a criterios de economía judicial y coherencia procesal, evitando la repetición innecesaria de testimonios y garantizando que cualquier resolución sobre la admisibilidad de pruebas se aplicara de manera uniforme. Desde el inicio, quedó claro que el punto central de la audiencia no sería la cantidad ni la naturaleza del material incautado, sino la legalidad de las actuaciones policiales que condujeron a su hallazgo. El juez debía resolver dos cuestiones fundamentales. Primero, si la evidencia obtenida durante el registro del vehículo debía ser excluida por vulnerar garantías constitucionales. Y segundo, si, una vez determinada la admisibilidad o exclusión de dicha evidencia, existía causa probable suficiente para remitir el caso a una instancia superior para continuar con el proceso. Tras resolver asuntos preliminares de procedimiento, la fiscal Johanna Kerry tomó la palabra y llamó al estrado al primer testigo del día, el agente Kyle Ramírez, miembro de la oficina del sheriff del condado de Wexford. Su testimonio resultaría crucial, ya que fue uno de los oficiales directamente involucrados en la detención inicial y en el desarrollo de los acontecimientos que culminaron con el registro del vehículo. El agente Ramírez comenzó relatando que la intervención vehicular se inició aproximadamente a las 12:06 de la madrugada. Según su declaración, el vehículo fue detenido tras verificarse que no contaba con un seguro vigente, una infracción administrativa que justificaba la intervención inicial. El agente explicó que, al aproximarse al automóvil, solicitó la documentación correspondiente al conductor, identificado como Daryl Puitt, quien entregó únicamente su licencia. El pasajero, Jason Couples, se encontraba buscando el comprobante de seguro mientras el agente realizaba las verificaciones correspondientes. Ramírez detalló que este proceso, lejos de ser inmediato, tomó algunos minutos razonables. Finalmente, el documento de seguro fue entregado, pero al ser revisado se constató que se encontraba vencido. Este hallazgo confirmó que el vehículo no estaba legalmente habilitado para circular, lo que obligaba al agente a proceder con la emisión de una citación. Durante este intercambio inicial, el agente sostuvo conversaciones breves con cada uno de los ocupantes del vehículo. Según explicó, dedicó aproximadamente 2 o 3 minutos a hablar con cada persona, lo que consideró completamente dentro de sus atribuciones. En el transcurso de estas conversaciones, surgieron versiones inconsistentes sobre aspectos básicos, como el destino del viaje y el tiempo que los ocupantes se conocían entre sí. Aunque eventualmente coincidieron en que se dirigían a Traverse City, las discrepancias previas llamaron la atención del oficial. Mientras redactaba la citación correspondiente, el agente Ramírez indicó que decidió solicitar apoyo adicional. Según su testimonio, el sargento Hicks fue contactado alrededor de las 12:18. El tiempo de respuesta fue breve. El sargento, quien se encontraba a una distancia aproximada de 3 o 4 millas,
llegó al lugar en menos de 10 minutos, beneficiado por el escaso tránsito y la ausencia de semáforos en la ruta. Para quienes conocen la zona de Cadillac y sus alrededores, este tiempo de desplazamiento resulta perfectamente plausible. Una vez en el lugar, el sargento Hicks procedió a realizar una inspección con un can entrenado en detección de sustancias. Según el testimonio presentado, esta intervención se completó en menos de 5 minutos. La fiscal Kerry subrayó ante el tribunal que, considerando la totalidad de las circunstancias, la duración de la detención no fue excesiva ni injustificada. Argumentó que cada paso realizado por los agentes se encontraba dentro de los márgenes razonables de una intervención de tránsito nocturna. La fiscal también hizo referencia a la existencia de una información previa, recibida antes de la detención, que habría alertado a las autoridades sobre una posible actividad ilícita. Aunque esta información no fue formalmente admitida como prueba, sí fue mencionada durante el testimonio y registrada en el material audiovisual entregado a la defensa. Según lo expuesto, esta información habría influido en la decisión de los agentes de mantener una atención más cuidadosa durante la intervención. Kerry sostuvo que, sumando todos estos elementos, no podía considerarse que la detención se hubiera prolongado de manera indebida. El proceso de verificación de documentos, la emisión de la citación, la llegada del apoyo adicional y la inspección con el can se desarrollaron en una secuencia lógica y dentro de un lapso razonable. Por ello, solicitó al tribunal que negara ambas mociones de supresión y permitiera que el caso avanzara a la siguiente etapa. Sin embargo, el análisis del tribunal no se limitaría a la duración total de la detención. El juez Wiggins recordó que la jurisprudencia establece un enfoque más preciso. Al evaluar si una intervención vehicular se ha prolongado de manera indebida, no se considera únicamente el tiempo total transcurrido, sino el momento específico en que la detención deja de estar justificada por su propósito original. El juez señaló que, una vez que el oficial determina que cuenta con la información necesaria para emitir la citación correspondiente, cualquier extensión adicional de la detención debe estar respaldada por una sospecha razonable y articulable de una infracción distinta. En este caso, el punto crítico sería determinar si existía una base legal suficiente para prolongar la detención más allá del tiempo necesario para completar la citación por la falta de seguro. Durante su análisis, el juez Wiggins se refirió extensamente a la llamada información previa mencionada durante la audiencia. Aunque se habló de ella en el testimonio, el tribunal destacó que dicha información carecía de detalles específicos. No se proporcionaron nombres, descripciones claras del vehículo, ni explicaciones verificables sobre la fuente del conocimiento. En esencia, lo único que coincidía entre esa información y la situación observada era la presencia de 2 hombres y una mujer en un automóvil, con una relación sentimental entre 2 de ellos, algo que fue confirmado posteriormente. El juez también examinó la línea temporal de los hechos. La información previa habría sido recibida alrededor de las 11, con 51 minutos de la noche. La detención ocurrió aproximadamente 15 minutos después. Considerando las distancias involucradas y el trazado de las vías locales, el tribunal consideró plausible que el vehículo se encontrara en ruta hacia Traverse City, tal como indicaron finalmente los ocupantes. El juez tomó nota judicial de su conocimiento del área. Explicó que la carretera donde se produjo la detención es una vía común para quienes se dirigen a Traverse City, especialmente si desean evitar rutas principales. Además, el hecho de que el vehículo no contara con seguro hacía razonable pensar que sus ocupantes preferirían caminos secundarios para reducir el riesgo de una nueva intervención. Respecto a las versiones inconsistentes ofrecidas por los ocupantes, el juez reconoció que este tipo de discrepancias
pueden generar cierta inquietud. Sin embargo, aclaró que no toda inconsistencia alcanza el nivel necesario para justificar una sospecha razonable de una infracción mayor. Las diferencias sobre cuánto tiempo se conocían o sobre detalles menores del viaje no constituían, por sí solas, un indicio suficiente. Incluso el comportamiento descrito como discutidor por parte de uno de los ocupantes fue analizado con cautela. El propio agente Ramírez admitió que este tipo de actitud no es inusual durante una intervención nocturna, especialmente cuando las personas se sienten bajo presión. Por lo tanto, el tribunal no consideró este factor como determinante. Con estos elementos sobre la mesa, el análisis avanzaba hacia el punto decisivo, el momento exacto en que se solicitó la presencia del can detector y si esa decisión se tomó antes o después de que la finalidad original de la detención se hubiera cumplido. Con los elementos fácticos ya expuestos durante la audiencia, el juez Corey Wiggins centró su atención en el punto más delicado del análisis jurídico, el instante preciso en que la detención de tránsito dejó de estar justificada por su motivo original y pasó a convertirse en una retención prolongada sin respaldo constitucional suficiente. Este momento, según la jurisprudencia aplicable, es determinante para establecer la validez o invalidez de cualquier prueba obtenida con posterioridad. El juez recordó que una intervención vehicular tiene un alcance limitado y bien definido. Su propósito inicial, en este caso, era verificar una infracción administrativa, relacionada con la falta de cobertura de seguro vigente. Una vez que el agente concluye las verificaciones necesarias y determina que cuenta con la información suficiente para emitir la citación correspondiente, la base legal de la detención se agota. A partir de ese instante, cualquier extensión adicional debe estar sustentada en una sospecha razonable y articulable de una conducta ilícita distinta. Durante la audiencia, quedó establecido que el agente Ramírez comenzó a redactar la citación en el mismo momento en que solicitó la presencia del can detector. Esta coincidencia temporal fue clave para el análisis del tribunal. Para el juez Wiggins, ese acto evidenciaba que, en la mente del oficial, la investigación relacionada con la infracción de tránsito había llegado a su fin. En consecuencia, la detención solo podía prolongarse si existía una justificación independiente, clara y legalmente válida. El tribunal examinó nuevamente los argumentos presentados por la Fiscalía en relación con las versiones inconsistentes ofrecidas por los ocupantes del vehículo. Si bien el juez reconoció que la jurisprudencia contempla que declaraciones contradictorias pueden contribuir a una sospecha razonable, enfatizó que dichas inconsistencias deben alcanzar un umbral significativo. No basta con diferencias menores o confusión típica de una interacción nocturna bajo presión. Para ilustrar este punto, el juez hizo referencia a un precedente citado por la Fiscalía, un caso en el que las declaraciones de los ocupantes de un vehículo eran tan inverosímiles que no podían sostenerse frente a la ley a una verificación mínima de la realidad. En aquel asunto, las personas afirmaban dirigirse a un lugar inexistente y describían planes incompatibles con las circunstancias observadas. El juez consideró que ese escenario era claramente distinto al que se analizaba en la sala. En el caso de Daryl Puitt y Jason Couples, las versiones iniciales divergían en detalles como el tiempo de conocimiento entre ellos o el orden de los planes del viaje. Sin embargo, todos terminaron coincidiendo en que el destino era Traverse City. Además, el trayecto seguido por el vehículo era compatible con esa afirmación, especialmente considerando que se trataba de una ruta secundaria comúnmente utilizada para evitar vías principales. El juez también tomó en cuenta su conocimiento directo de la zona. Explicó que la carretera donde se produjo la detención es utilizada habitualmente por conductores que buscan alternativas a rutas más transitadas. Dado que el vehículo no estaba legalmente habilitado para circular,
no resultaba descabellado que sus ocupantes optaran por caminos menos visibles. Este razonamiento debilitaba aún más la idea de que el trayecto en sí mismo fuera un indicio de una conducta irregular. Otro aspecto analizado fue el comportamiento de uno de los ocupantes, descrito por el agente como discutidor. El juez interrogó directamente sobre este punto durante el testimonio y obtuvo como respuesta que este tipo de actitud no es inusual. Personas detenidas en horas de la madrugada, cansadas o frustradas, suelen reaccionar con nerviosismo o cuestionamientos. Por sí solo, este comportamiento no alcanza el nivel de sospecha requerido por la ley. El análisis avanzó entonces hacia el uso del can detector. Según el testimonio, la solicitud se realizó aproximadamente a las 12:18 de la madrugada. El sargento Hicks tardó cerca de 10 minutos en llegar al lugar, y la inspección se completó rápidamente. Sin embargo, el tribunal subrayó que el problema no residía en la duración de la inspección, sino en la legalidad de la espera previa. El juez Wiggins explicó que, una vez iniciada la redacción de la citación, no existía una razón válida para prolongar la detención. Las verificaciones de bases de datos ya se habían completado. El motivo original de la intervención estaba resuelto, y no había surgido una sospecha independiente que justificara la extensión. En ese contexto, la espera del can detector constituyó una prolongación indebida de la detención. El tribunal fue enfático al señalar que, si la solicitud del can se hubiera realizado en el momento inicial de la detención, cuando aún se desarrollaban las verificaciones propias de la infracción de tránsito, el análisis jurídico podría haber sido diferente. Sin embargo, los hechos demostraron que la solicitud se produjo una vez que la finalidad original había concluido, lo que colocó a la actuación policial fuera de los límites constitucionales. Como consecuencia directa de esta conclusión, el juez Wiggins ordenó la supresión de cualquier resultado derivado de la inspección con el can detector. Esto incluyó no solo la alerta del animal, sino también el registro posterior del vehículo y cualquier elemento encontrado como resultado de esa búsqueda. Al quedar excluida esta evidencia, el tribunal se vio obligado a evaluar si aún existía causa probable suficiente para sostener los cargos. La respuesta fue negativa. Sin la evidencia obtenida durante el registro, el Estado no contaba con elementos suficientes para demostrar que era más probable que no que los acusados hubieran cometido los hechos imputados. En ausencia de causa probable, el juez determinó que el caso no podía avanzar a la siguiente instancia judicial. En consecuencia, los casos contra Daryl Puitt y Jason Couples fueron desestimados sin perjuicio. Esta figura legal implica que el proceso se cerró en esta etapa, sin que ello constituya una absolución definitiva ni impida una eventual acción futura si surgieran pruebas obtenidas de manera legal. No obstante, en el estado actual del expediente, el tribunal consideró que no había base para continuar. Antes de cerrar la audiencia, el juez Wiggins ofreció una reflexión que resonó con fuerza en la sala. Señaló que este caso ejemplifica el funcionamiento de la llamada regla de exclusión, un principio fundamental del sistema judicial diseñado para proteger los derechos constitucionales de todas las personas. Esta regla no existe para favorecer conductas indebidas, sino para garantizar que las autoridades actúen dentro de los límites que la ley impone. El juez explicó que incluso cuando los agentes actúan con la intención de hacer cumplir la ley, deben hacerlo respetando los procedimientos establecidos. Cuando esos límites se cruzan, el sistema judicial tiene la obligación de intervenir y excluir cualquier resultado derivado de esa extralimitación. De lo contrario, se pondría en riesgo la integridad del Estado de Derecho. Este caso, agregó el juez, demuestra que la eficacia del trabajo policial no puede medirse únicamente por los resultados obtenidos, sino también por la forma en que se alcanzan.
El respeto a las garantías constitucionales no es un obstáculo, sino una condición esencial para la legitimidad del sistema. Cuando estas garantías se vulneran, incluso investigaciones que podrían parecer sólidas pueden desmoronarse. La audiencia concluyó con el cierre formal de los expedientes y el retiro de las partes. Para quienes observaban desde el público o seguían el caso con atención, el desenlace ofreció una lección clara sobre el delicado equilibrio entre la labor de las fuerzas del orden y la protección de los derechos individuales. No se trató de un juicio sobre la moralidad de los hechos, sino de una evaluación estricta del cumplimiento de las normas constitucionales. Así, en la sala del Tribunal de Distrito 84, el juez Cory Wiggins dejó sentado un precedente claro. El respeto a los límites legales durante una intervención de tránsito no es opcional. Cada minuto adicional, cada decisión tomada después de agotado el motivo original de una detención, puede tener consecuencias determinantes para el futuro de un caso. Si este tipo de análisis judicial te resulta relevante y deseas que sigamos cubriendo audiencias, decisiones y situaciones reales dentro de las salas de los tribunales, te invitamos a apoyar este contenido. Deja tu like, suscríbete para no perderte futuros casos y comparte tu opinión en los comentarios. Tu participación ayuda a construir una comunidad mejor informada.